Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, al canal del Rincón de Ancar, el canal de todos los béticos y de los amantes del fútbol. Y muy buenas a todos, hoy toca análisis en frío, porque cuando puedo por partido puedo y cuando no, pues análisis en frío. Para que sepáis, lo voy alternando, ¿vale? Para que sepáis, cuando puedo hacer un post partido, lo hago. Cuando no, un análisis en frío. ¿Sabes? Voy alternando un poco hasta que ya dé con la tecla de cuál es lo mejor para mí. Bueno, hoy toca análisis en frío o un post partido más light de un partido muy importante para el Betis, victoria de 2-1 ante el Valencia en un encuentro sufrido, con remontada y decidido en los minutos finales. Como dice el título del vídeo, el título, bueno, el vídeo del título de miniatura, 2-1, la cartuja de en alegría en alegría. Como la canción Yo soy del Betis del barrio de la Alegría. Esa quedó muy bien. Pues con esto vamos a analizar un poco, todo con calma. Vamos a hablar un poco del contexto, de la primera y la segunda parte, las claves del partido, mis notas individuales del Betis, mi opinión personal del cómputo del partido y una mirada ya para el próximo compromiso, que será nada más y nada menos que los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, que por cierto tendréis una previa, ¿vale? Tendréis una previa el miércoles, ¿vale? Bueno, no sé cuándo es el partido, pero tendréis una previa. Pasamos al marcador oficial. Bueno, aquí con el marcador oficial del partido de 2-1 con dos goles de Chimi, de penalti en el 23, el gol de Fornal en los últimos minutos y Luis Rioja metió en el 30, pues vamos a hablar un poquito del contexto del partido. Pues el partido se disputó en el Estadio de la Cartuja, correspondiente a la jornada número 22 de la liga. El partido fue domingo a las 4:15 y el marcador fue oficial de 2-1, tal como publicó los medios oficiales del club. Fue un partido clave para el Betis, tanto por clasificación como por sensaciones, ante un Valencia competitivo y muy exigente, ¿vale? Con este resultado, el Betis consigue lo que muchos aficionados querían, que es por fin recuperar la quinta plaza. Hemos recuperado la quinta plaza y estamos por un punto encima del Español. Encima perdió el Español y empató el Celta, con lo cual nos salió la jornada redonda. Y el Valencia pues sigue ahí a 2 puntos del descenso y todavía teniendo que trabajarlo un poquito más. Ahora vamos a analizar el partido con dos imágenes, la primera y la segunda parte, ¿vale? Vale. Con esta imagen de Marroca vamos a analizar un poco lo que ha sido la primera parte del Real Betis Balompié en un encuentro que empezó con mucha intensidad. El Valencia pues salió valiente y consiguió adelantarse en el marcador con un gol de Luis Rioja, ¿vale? Aprovechando un desajuste defensivo del Betis. Anteriormente, Vallés, anteriormente hubo un penalti clarísimo, que convirtió a Aitor Rubial, clarísimo. Y ese penalti, pues, Álvaro Vallés hizo una parada que fue determinante. Fue determinante porque si ese penalti lo llega a marcar Valencia, ahora mismo el Betis estaría a remolque. Poco después, pues el Betis tuvo una ocasión clave para meterse de nuevo el partido con Abde, que que lo tiró fuera inexplicablemente. Y luego después, pues hubo otro penalti, para mí también claro. Tanto el penalti del rival como el penalti de Pepelu del Valencia son penaltis como una casa. Son los dos penaltis. Porque Aitor Rubial lo que hace es empujar al jugador del Valencia y lo desequilibra, con lo cual es penalti. Y luego el penalti que hizo Pepe Lu al Betis, lógicamente es penalti porque le pega un pisotón. Eso es penalti. Eso es penalti sí o sí. Pues, pues Chimi Ávila
asume la responsabilidad. Que cuando dijo que Simeone iba a asumir la responsabilidad, yo dije, válgame Dios. Yo hubiera preferido que hubiera tirado a Anthony, pero digo, válgame Dios. Pero al final no falló y ponió el 1-1, devolviendo la igualdad al marcador. Como hemos comentado, la primera parte fue bastante abierta, con ocasiones para ambos equipos, por destacar una ocasión de Luis Fulquier que se fue más arriba, muy cerquita. Hubo una ocasión de uno de Valencia que tuvo que despejar Álvaro Valle, se perdió en el defensa, y luego despejó Álvaro Valle, y luego después Álvaro Valle me tuvo que mandar córner, y luego lo que hemos contado, el penalti absurdo de Aitor Rubial, y Álvaro Valle detuvo ese penalti que evitando que el Valencia se pusiera por delante, y fue fundamental. Fue fundamental porque antes del penalti, ahora mismo el partido estaba muy abierto y el Betis era como una tumba abierta. Era como una tumba abierta. Yo resumiría la primera parte, tumba abierta. Es decir, había ocasiones, pero el Betis estaba a tumba abierta. Y ahora, con esta imagen de Osa, que para mí ha sido un jugador muy destacado, lo que pasa que hay uno que está por delante, que es Pablo Fornal, que ya lo comentaré en las notas. Pues en la segunda parte el partido se igualó todavía más, el ritmo bajó por momento, pero el Valencia siguió intentando controlar el juego y el Betis buscó pues, hacer daño por bandas y transiciones. Uno de los cambios, uno de los cambios importantes fue el cambio de Altimira pues por de Osa, con lo cual fue un cambio, uno de los cambios importantes. Pero el cambio bueno fue el de Pablo Fornal, que ya lo comentaremos en las notas. Vamos a seguir un poquito con esto. Cuando parecía que el empate iba a ser definitivo, pues llegó la jugada decisiva. En los minutos finales, una acción por banda de Osa, que pega una arrancada de medio campo, le da un pase en el área a Pablo Fornal, que la primera falla, porque le dan un defensa, concretamente en Tárrega, y ya la segunda, pues le pegó el zambombazo y pateó pues al portero del Valencia, ante la pasividad, ante la pasividad de la defensa del Valencia. Marcó el 2-1, desatando la locura y sellando una victoria de mucho mérito en el Betis. Ahora vamos a pasar a las claves y a las notas del partido. Pues con esta alineación, antes de meternos en clave, pues vamos a repasar un poquito la alineación del Betis, ¿vale? Repasamos, bueno, las dos alineaciones. Repasamos la alineación del Valencia, que jugó con Dimitrievski en portería, defensa de cuatro con Fulquier, Comen, Copete y José Gallá. Luego tenemos el medio centro con Pepelu y Ugridi. Luego tenemos en los extremos Luis Rioja y Danjuma. Luis Rioja que marcó el 0-1. Y luego tenemos en los delanteros a- al segundo delantero Lucas Beltrán y al delantero centro Hugo Duro. ¿Vale? Y aquí tenemos más o menos los suplentes. El portero Vicente Abril, Núñez, César Tárrega, Umar Sadí, Javi Guerra, Andrés Almeida, Diego López, Ramazzani, Jesús Vázquez, Santa María, Rubo y Pérez Joan, ¿vale? Y esta más o menos la línea con el entrenador Carlos Corberán. El árbitro fue Sánchez Martínez, que hizo bastante bien, estuvo muy bien. Y aquí tenemos más o menos la alineación que hizo que oficial del Betis. Álvaro Valle en portería, defensa de cuadro con Diego Llorente, Mar Bartra, Diego Llorente, Aitor Rubial y Ricardo Rodríguez. Sabéis que Aitor Rubial es por descanso de Ángel Ortiz y Ricardo Rodríguez para que descanse Valentín. Luego tenemos los medios Marroca y Sergio Altimira, con lo cual uno de los cambios, bueno, Marroca y Sergi Altimira, ¿vale? Sergi Altimira. Y también estaba De Osa. De Osa como enganche. De Osa estaba como enganche. Luego Anthony y de los extremos. Y Chimi Ávila de delante del centro. Y los suplentes, pues Adrián, Pau López, Valentín Gómez,
Ángel Ortiz, Pablo Fornal, Iván Corralejo, Pacambu y Pablo García. ¿Vale? Uno de los cambios, uno de los cambios fue el de Sergi Altimira por Pablo Fornal. Sergi Altimira por Pablo Fornal y al final de Osa se fue en lugar de Altimira y en el enganche Pablo Fornal. Eso fue clave. Eso fue para tener más presencia ofensiva, más ofensiva. Fue un cambio táctico. Y luego después los demás cambios, pues Ricardo Rodríguez por Valentín, para tener un cambio de hombre por hombre y poco más. Y poquito más. Vamos a hablar con esta alineación, antes de entrar en las notas, vamos a entrar en las claves del partido en general. Y luego nos centramos en las notas individuales del Betis. O la clave del encuentro, pues fue la portería del Betis, con un Álvaro Valle decisivo. El Betis ese año tiene dos porterazos, hay que decirlo, dos porterazos que nos están salvando puntos. Nos están salvando puntos. Hombre, algunos partidos no hacen lo que pueden, pero nos están salvando puntos. Álvaro Valle nos está salvando puntos en Liga y Paul López nos está salvando puntos en Europa. Pero tenemos dos porterazos. Eso nunca se había visto al Betis desde hace muchos años. ¿Sabes? La portería del Betis con Álvaro Valle en Liga decisivo y en Europa Pau López, con lo cual la portería del Betis decisiva. La efectividad en los momentos clave, aunque no dominó el partido en los momentos clave, pues estuvimos más efectivos, cosa que antes no estábamos, pero eso lo hemos mejorado. Y luego uno de los cambios fundamentales fue la salida de en el descanso de Altimira por Pablo Fornal. Ha sido un cambio táctico porque lo que ha hecho es retrasar a De Osa para que ocupara el puesto de Sergi Altimira y donde estaba antes de Osa estaba Fornal. ¿Vale? Para darle un poquito de más calidad, pero sobre todo muy importante para darle más presencia ofensiva. Y eso fue clave. Ahora vamos con la alineación. Bueno, la alineación no, vamos con las notas individuales de todos los de todos los de todos los del Betis, ¿vale? Álvaro Valle, un 8,5, decisivo para un penalti y sostuvo el equipo en los momentos complicados. Aitor Rubial, un 6,5, correcto, trabajador, comprometido en defensa. El único pero, el penalti. El penalti absurdo, el penalti absurdo, pero aún así, en el resto, es el único lunar que tiene, pero en la segunda parte estuvo muchísimo mejor, con lo cual un 6,5. Mar Bartra, un 6,5, seguro por alto y con experiencia por orden de la zaga. Poco a poco Mar Bartra está empezando a coger forma. Diego Llorente, otro 6,5, partido serio, sin destacar, pero firme, con lo cual va cogiendo poco a poco su mejor versión. Ricardo Rodríguez, un 6, simplemente cumpliendo en lo que se le da bien, defender, porque atacar, nulo, pero defendiendo, cumple. Sergio Timira, otro 6, mucho trabajo en la medular, ayuda en la presión, pero poca presencia en ataque. En Marroca, otro 6, más de lo mismo. Orden y equilibrio, aunque sin destacar en defensa, en labores ofensivas. Anthony, un 6,5 de borde y movilidad, siendo el problema del rival. Dos de las ocasiones clarísimas que ha tenido Abde ha salido por botas de Anthony, pero Abde no ha tenido su día, así que, pero por lo menos por las ganas que le echa, un 6,5. Nelson de Osa, un 7,5, muy activo y clave en la jugada del gol de la victoria. Solamente está deslumbrado por Pablo Fornal, pero de Osa ha completado un partido excepcional. 7,5. Abde, un 6,5, verticalidad constante, aunque algo irregular la toma de decisiones. Y la toma de decisiones lo vemos con dos jugadas que hizo Anthony y Abde, uno se precipita y lo tira fuera, y otro se confía demasiado y lo da al lado de la portería. Pero sobre todo, pero quitando eso, 6,5. Chimi Ávila, otro 7,5, marcó el penalti,
y fue un incordio constante para la defensa rival. ¿Quién iba a pensar que Chimi Ávila iba a ser un descarte junto con Bakambu y al final Chimi Ávila, por lo que último que está aportando, al final se queda en el Betis? ¿Ve pelotilla negra? ¿Ve pelotilla negra? Simplemente por tener cojones, al final Chimi se queda y tú te vas. Pero como la cosa está así, te vas a quedar porque Pellegrini te lo dice. Si no, pelotilla negra al carrer. Y luego tenemos Pablo Fornal con un 8, para mí el MVP del partido, porque aunque entró por Altimira, hizo retrasar a De Osa y él ponerse en enganche, haciendo de los Celso y dio resultados porque fue diferencial y marcó el gol del 2-1 tras un rechace tras golpear el de defensa Tarrega, ¿vale? Y luego por último tenemos al entrenador, un 7,5. En líneas generales el equipo no hizo su mejor partido, no brilló, pero supo competir y sobre todo muy importante, acertó con ese cambio. Luego después hizo el cambio de Ricardo Rodríguez por Valentín para refrescar un poco el equipo y también para perder un poco el tiempo, pero poco más. El resto, bueno, y el de Pablo García por Anthony, simplemente por cambiar. Pero por lo demás, ese cambio de Pablo Fornal fue fundamental y por eso tiene el 7,5, porque supo competir y acertó con ese cambio. Pues, en mi opinión, no fue el mejor partido del Real Betis a nivel de juego, pero sí uno de esos encuentros que te hace pensar que el Betis es una gran familia, que, que ante las adversidades se crece. Mientras que otro equipo ante las adversidades se mengua, pues el Betis ante las adversidades se crece. Supo sufrir, aguantar y cuando le vino su momento, lo aprovechó. Ahora, eh, tranquilidad, tranquilidad, hay que cambiar el chip porque el próximo partido es enorme. Tenemos un partido a partido único, cuartos de final de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid. Es un rival durísimo, muy sólido y un estilo totalmente distinto donde el Betis tendrá que estar perfecto si quiere pasar. Hemos ganado nada más que 4 veces al Atlético de Madrid cuando nos hemos enfrentado en Copa del Rey. Así que es un desafío, pero como digo, si jugamos unidos, con solidaridad, como una familia, como estos últimos partidos, tenemos posibilidades de pasar. Así que hay que tomárselo en serio, ¿vale? Y bueno, pues hasta aquí el análisis en frío del Real Betis 2, Valencia 1. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete que es gratis, deja tu like si te ha gustado, comenta qué te pareció el partido y sobre todo muy importante, que siempre se olvida, activar la campanita para no perderte ninguno de mis contenidos de Betty, ¿vale? Pues nos vemos en el próximo vídeo, que es la previa de los cuartos de final de la Copa del Rey Real Betis Atlético de Madrid. Que tengáis suerte y feliz entrada a semana.